Buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a estudiar algunos conceptos necesarios para nuestro trabajo, el trabajo de la detección de las galaxias más lejanas del universo. Y como me imagino que ya habréis empezado cada uno de los grupos a ir buscando la información de cada una de las preguntas que tenéis que ir contestando, me gustaría aclarar algunas dudas que pueden surgir de los conceptos que considero son más importantes. Recordad que nuestro trabajo trata sobre identificar o detectar cuáles son las galaxias más antiguas conocidas del universo. Como explicamos en el vídeo anterior, hacemos uso de ese efecto de lente gravitatoria que aumenta la cantidad de luz que recibimos de las galaxias lejanas y que por lo tanto nos permiten verlas. Que estas galaxias que conseguimos ver gracias al efecto lente se encuentran dentro de los cúmulos de galaxias. No porque pertenezcan al cúmulo, sino porque el propio cúmulo es el que nos ayuda a visualizar estas galaxias distintas. Por lo tanto, me gustaría hoy hablar con vosotros una serie de temas. En particular, me gustaría que habláramos un poquito de las galaxias. Brevemente, vamos a trabajar con cúmulos de galaxias, vais a trabajar con imágenes del telescopio espacial de cúmulos de galaxias, que sabéis que son agrupaciones de galaxias en el universo, y por lo tanto merece la pena hacer una rápida clasificación. Mirad, tengo aquí un pequeño esquema que se propuso hacia mediados del siglo pasado, espero que lleguéis a verlo bien, y es una clasificación morfológica de las galaxias. Cuando uno observa las galaxias en el universo y quiere clasificarlas, quiere categorizarlas, ¿no? Pues hay un aspecto que es muy particular de las galaxias, que es su morfología, es su forma. Bueno, pues esta clasificación, que ya tiene, como digo, muchos años, fue propuesta por un investigador norteamericano, Edwin Hubble, él observó que había muchas galaxias en el universo que tenían estas formas como elipsoidales, veis aquí, estas formas que es como una lenteja, como un huevo, ¿de acuerdo? Que tienen esa forma esferoidal, a las que denominó galaxias elípticas, ¿de acuerdo? En función de cómo de extendido o cómo de compacto se encontraba la galaxia, simplemente le asignó un número, siendo 0 las galaxias más esféricas, más redondas, y siendo 7 las galaxias que tenían una elongación, ¿de acuerdo? Al lado de su eje. Después, esta misma persona observó que en el universo había galaxias que eran distintas de las anteriores en cuanto a su forma. Había galaxias que tenían brazos, tenían también una parte central muy brillante, de la cual salían una especie de brazos. A estas galaxias, que observó que las había en distintas categorías también, las denominó galaxias espirales, ¿de acuerdo? Galaxias espirales. Con una salvedad de que este hombre se dio cuenta de que las galaxias espirales se podían dividir en dos categorías en función de si las galaxias espirales tenían o no una pequeña barra central. ¿Veis? Esta galaxia de aquí o esta galaxia de aquí tienen una pequeña barra central a partir de la cual salen los brazos. ¿De acuerdo? Y es una forma que tenemos en astrofísica fácil de clasificar los tipos de galaxias. Tipos elipsoidales, tipos espirales o tipos irregulares que tienen una forma distinta de estos dos casos y que las clasificamos. Mirad, os voy a enseñar un ejemplo de galaxias tipo espirales y tipos elípticos. Mirad, aquí lo que tenéis, esto es una imagen tomada con el telescopio espacial Hubble, y aquí tenéis un ejemplo clásico de una galaxia elíptica. ¿Veis? Es una especie como de lenteja, es una especie como de huevo, en el que todo este brillo blanco que veis hace referencia a la cantidad de estrellas que tiene la galaxia. ¿De acuerdo? Todo esto es una formación de estrellas, una parte central que es la más brillante, se llama el bulbo, y corresponde simplemente al centro de la galaxia, por lo tanto donde tenemos una mayor cantidad de estrellas. ¿De acuerdo? Y en contraposición, pues tenemos el ejemplo típico de una galaxia espiral en la que tenemos igualmente una zona central, que es el bulbo, es el corazón, es el núcleo de la galaxia, y del cual salen estos bracitos que tanto nos gustan porque tienen una forma muy, muy simétrica, ¿no? Muy aritmética. Y estas son las típicas galaxias espirales. Bueno, entonces digamos que tenemos esta forma de clasificar galaxias en base a la morfología. Pero hay otras muchas más. Tenemos otra forma, que es la que a mí me interesa más explicaros, y es clasificar las galaxias en función del contenido de estrellas que tienen. Si prestamos atención a la luz que emiten las galaxias, teniendo en cuenta que una galaxia no es más que una agrupación de cientos de miles de millones de estrellas, a partir de los colores, a partir de la luz que recibimos de las galaxias, podemos clasificarlas también. En particular, lo que nos interesa saber es si las galaxias son jóvenes o si las galaxias son viejas, si las galaxias están formando estrellas nuevas o si las galaxias ya no forman estrellas nuevas y las estrellas que se formaron simplemente están avanzando sus ciclos de vida hasta que mueran. ¿De acuerdo? Es una forma que nos resulta muy útil en astrofísica también. Utilizar la información de la luz.
¿Cómo describimos ese contenido de luz que tienen las estrellas o que tienen las galaxias? Es lo que se denomina en inglés la distribución espectral de energía. En inglés lo denominamos las SED, es Spectral Energy Distribution, es la distribución espectral de energía. ¿Espectral qué significa? El espectro es simplemente el contenido de energía de la galaxia. Mira, en astrofísica lo representamos de esta manera. Cuando queremos describir cuál es la cantidad o el tipo de luz que emiten las galaxias, escribimos este tipo de diagramas en los que aquí expresamos el flujo, que sería simplemente una medida de la cantidad, quantity, cuánta cantidad de luz está emitiendo una estrella. Vamos a empezar con estrellas, ¿de acuerdo? Supongamos que estamos aquí analizando la distribución espectral de energía, ¿de acuerdo? La distribución espectral de energía de una estrella. Y queremos ver cuánta cantidad de luz, dentro de los distintos tipos de luz que una estrella emite, queremos ver cuánta cantidad hay. ¿De acuerdo? Que en el eje vertical representamos la cantidad. Y en el eje horizontal queremos representar la energía emitida por la estrella. ¿Sabéis? Lo habréis estudiado en el colegio, que la energía de la luz es igual a la constante de Planck, que es un valor constante, por la velocidad de la luz partido por la longitud de la onda, ¿no? Si visualizáis una onda, ¿de acuerdo? Como algo que se propaga, ¿de acuerdo? Esto imaginaros que es la amplitud, y tenemos una onda, es algo que crece y decrece, ¿de acuerdo? Bueno, pues la distancia que recorre la onda hasta que se repite, esa distancia, porque la onda se propaga por el espacio, esa distancia que recorre hasta que se repite es lo que se denomina la longitud de la onda, ¿vale? Y entonces lo importante para vosotros es tener en cuenta que la energía, recordad que este simbolito gamma es el símbolo que utilizamos en física para denominar energía, ¿de acuerdo? Un fotón, perdón, es el símbolo que utilizamos para describir el fotón, la partícula de luz. Entonces, la energía asociada a una onda de luz es proporcional o es inversamente proporcional con la longitud de onda. Pensad esto, a nosotros nos interesa en astrofísica describir el tipo de luz que emiten las estrellas en función de la energía que tiene. Queremos saber la energía. La energía es un concepto importante en física. Con lo cual lo que decimos es, para hablar de energía, hablamos de la longitud de la onda. Recordad, la longitud de la onda es una propiedad de la misma onda. De manera que lo que hacemos es, comparamos la cantidad de luz que nos llega en función de su energía, que recordar está expresada por la longitud de la onda. ¿Cómo interpretamos esto? Pues interpretamos que si la longitud de la onda aumenta, recordar que esto va, supongamos que esto empieza en 0 y esto tiende a infinito, ¿de acuerdo? En esta dirección. Entonces, si lo expresáramos en términos de energía, diríamos que cuando la longitud de la onda es mayor, la división es mayor y por lo tanto la energía disminuye, ¿de acuerdo? Con lo cual la energía disminuiría cuando la longitud de la onda se hace grande, y si la longitud de la onda se hace pequeñita, este cociente aumenta. Con lo cual diríamos que en esta parte encontramos las energías más altas, ¿de acuerdo? Lo interpretamos así. Vamos a representar cuánta cantidad de energía recibimos y la vamos a representar, ¿de acuerdo? Entonces, una estrella... Hay distintas estrellas en el cielo. Si observáis las estrellas por la noche o si abréis un libro de astronomía, veréis que hay estrellas de distintos colores. Hay estrellas que son amarillas, como nuestro Sol, hay estrellas que son rojas y hay estrellas que son azules. Y esos colores reflejan el contenido energético que tienen. Vamos a verlo. Mirad, supongamos primero que vamos a pintar la distribución espectral de energía de una estrella azul. ¿De acuerdo? Empezamos con una estrella azul. Vamos a pintarlas. ¿De acuerdo? Esto sigue siendo exactamente. Repito esta línea porque voy a pintar dos veces la misma información, ¿vale? Entonces en la parte superior voy a pintar la distribución espectral de energía de una estrella que sería azul. ¿Vale? Y ahora en la parte inferior voy a pintar cómo sería la distribución espectral de energía de una estrella roja. Vale. ¿Cómo sabéis
¿Cómo hacemos para saber que realmente la distribución espectral de energía es roja o azul? No por el color que he utilizado por el rotulador, eso no tiene nada que ver. Físicamente, contando la cantidad de energía, ¿cómo sabemos que una estrella sería roja o sería azul? Mira, imaginaros que esta parte de aquí corresponde al espectro visible, a lo que nuestro ojo es capaz de ver. Con lo cual esta parte de aquí correspondería al color azul, es decir, esta parte de las longitudes de onda correspondería al color azul, lo voy a marcar así. Imaginar que este trocito de aquí corresponde a las ondas que nuestro ojo las ve como color azul. Aquí veríamos este trocito de aquí como que corresponde a la zona en que nuestro ojo lo ve como verde-amarillo. ¿De acuerdo? Y este trocito de aquí, las ondas que tienen estas longitudes de ondas son las que nuestro ojo ve con color rojo. ¿De acuerdo? Recordad que los colores no es más que una interpretación del cerebro respecto de las ondas. Los colores no existen en la naturaleza. Es el cerebro humano el que las ondas las percibe con ciertos tonos. ¿De acuerdo? El color azul, el color rojo, el color amarillo está en vuestras cabezas, no está en la naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos cuando hablamos de que una estrella es azul es porque los seres humanos la vemos azul. ¿Vale? ¿Y qué significa? Mira, en el caso de arriba tenemos una estrella. Recordad que cuanto más arriba es más cantidades de ese tipo de luz. ¿Vale? Fijar, la diferencia entre la estrella de arriba y la estrella de abajo es que la cantidad, imaginaros que esto es 0, ¿vale? Supongamos esta parte de arriba. Esto es 0 y aquí vamos sumando. Y aquí es igual, aquí empieza en 0 y sigue sumando, ¿vale? ¿Qué significa? Significa que la estrella de arriba tiene más cantidad de luz que se emite en el rango azul que en el rango rojo, ¿vale? La cantidad que le correspondería en el azul sería esta, ¿vale? Sería esta cantidad de aquí, y la que le correspondería en el intervalo rojo sería esta de aquí, ¿vale? Con lo cual vemos que la cantidad de flujo rojo es menor que la cantidad de flujo azul. Si un objeto emite más luz azul que roja, lo veremos como un objeto azul, ¿vale? En el caso contrario, tenemos la parte que corresponde al color azul sería esta de aquí, vamos a suponer que sería más o menos esta medida, y la parte que corresponde al intervalo azul sería esta de aquí, ¿correcto? Perdón, al intervalo rojo, recordad que este es el intervalo rojo. ¿De acuerdo? Esta es la cantidad roja y esta es la cantidad azul. Como hemos dicho que cuanto más arriba, más cantidad de luz emitida, mayor cantidad de flujo, esta estrella emite más luz roja que luz azul y por lo tanto la veremos azul. La veremos roja. ¿De acuerdo? Esta estrella emite más cantidad de luz roja que de luz azul y por lo tanto la veremos con color rojo. ¿De acuerdo? Pero recordad lo siguiente, esto es una idea importante. Aunque una estrella parezca ser roja, también emite una pequeña cantidad en el color azul. Simplemente que el ojo no es capaz de apreciarlo. ¿De acuerdo? Se queda dominado, el ojo observa el color dominante. Esa es la idea. ¿Vale? Entonces, esto es la distribución espectral de energía. Si nosotros cogemos un instrumento, imaginaros que en nuestros telescopios tenemos un detector que es capaz de hacer estos estudios. Es capaz de coger la luz de una estrella y es capaz de proyectar en distintas longitudes de onda, en distintos rangos de energía, cuál es la cantidad de luz que llega. Es capaz de reconstruir estas líneas, bien sea la azul o bien sea la roja, y decir, de acuerdo, esta estrella que estoy observando tiene una mayor cantidad de emisión en el rango azul y por lo tanto es una estrella azul. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Podemos clasificar las estrellas en función de su distribución espectral de energía. Vale. Entonces la siguiente pregunta es, ¿por qué estamos hablando de estrellas cuando nos interesan las galaxias? Bueno, pues porque como he dicho antes, no olvidéis que al final una galaxia elíptica, como la que he puesto antes, ¿de acuerdo? No es más que una combinación de cientos de miles de millones de estrellas, ¿de acuerdo? Cientos de miles de millones de estrellas. Esto es una galaxia, ¿de acuerdo? Con lo cual, al final, la luz que vemos de las galaxias es la combinación de la luz de todas las estrellas. Si la galaxia está dominada por estrellas azules, la galaxia tendrá un color azul, como era el caso que veíamos antes de las galaxias espirales. Os lo vuelvo a mostrar, ¿de acuerdo?
Las galaxias espirales son galaxias en las que tienen estrellas, están dominadas por estrellas azules. Mientras que las galaxias elípticas, mirad, ¿de acuerdo? La galaxia elíptica, la galaxia espiral, perdona, es una galaxia que está dominada por estrellas de color azul. ¿Lo veis? Son estrellas azules. Sin embargo, las galaxias elípticas, ¿veis? Tienen un color como amarillo. ¿De acuerdo? Amarillo un poco rojizo, depende, ¿no? Y esa es la idea, nos dice que realmente esta galaxia tiene una composición estelar concreta o particular. Bueno, ¿por qué os estoy contando todo esto de las estrellas? Pues es importante que tengáis presente que es a través del estudio de las distribuciones espectrales de energía que vamos a hacer para identificar las galaxias más lejanas del universo. No vamos a identificar las galaxias más lejanas porque sean las más pequeñas, sino porque van a presentar una propiedad en las distribuciones espectrales de energía que nos va a indicar que son candidatos a estar muy lejos. ¿De acuerdo? Bueno, dejadme que borre esto y seguimos. Mira, el siguiente punto sería entender lo que se conoce como el corrimiento al rojo. Seguramente, si habéis empezado ya el grupo de cosmología o el grupo de astrofísica a trabajar en el contenido del trabajo, os habrá tocado ya leer o empezar a buscar qué significa eso del corrimiento al rojo, ¿no? Bueno, pues esto es un proceso que se descubrió hacia los años 30 del siglo pasado, hacia los años 1930, se estaba desarrollando toda la herramienta matemática y física para entender el funcionamiento del universo a gran escala. Es la famosa teoría de la relatividad general. Que la teoría de la relatividad general lo que pretende es explicar con matemáticas y con leyes físicas cómo ha tenido que cambiar el universo en el tiempo. Cómo se ha hecho de grande, en cuánto tiempo se ha hecho grande, a qué velocidad, cuál era la cantidad de energía que tenía el universo, cómo se ha ido repartiendo esa energía en el universo a medida que ha ido cambiando, etcétera, etcétera. Son las leyes que gobiernan el universo a lo grande, ¿de acuerdo? Y entonces se descubrió en aquella época que parecía que una predicción que se había hecho, recordar que en ciencia predicciones significa que cuando uno está tratando de explicar un proceso y cree haber entendido cómo funciona, lo tiene que explicar matemáticamente. Tiene que haber siempre una teoría matemática o una teoría física que está basada en las matemáticas, que tiene que explicar cómo funciona la naturaleza. En el caso del universo igual, tiene que haber una teoría física basada en matemáticas que explique cómo funciona el universo en cada momento del tiempo. Bueno, pues esas teorías que estaban tratando de describir el universo predecían que el universo tenía que estar expandiéndose, en una expansión, ¿de acuerdo? Que deberíamos ver como que el universo estaba creciendo, ¿de acuerdo? Y entonces hubo una persona que se llama también Edwin Hubble, la misma persona que hizo esa descripción de las morfologías de las galaxias, que observó que las galaxias cercanas parecía como que se estaban alejando unas de otras. Ahora os explicaré el contenido, la motivación, pero este hombre se dio cuenta de que parecía que todas las galaxias que nos rodeaban, a excepción de una sola, que todas las galaxias de alrededor se alejaban, ¿de acuerdo? Y entonces él interpretó como que ese distanciamiento de todas las galaxias se podía explicar como que el universo se expandía y estaba creciendo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hizo este señor para darse cuenta de que las galaxias se alejaban? Pues tenemos que hacer uso de las distribuciones espectrales de energía. Mirad. Hay seguramente lo habréis estudiado ya, y si no, lo estudiaréis enseguida. Hay un efecto similar que es conocido por todos, al menos lo hemos vivido en la naturaleza, que es el efecto Doppler. Cuando vosotros veis o escucháis un camión de bomberos que viene, sabéis que el sonido del camión cambia cuando viene a cuando se marcha, ¿no? A medida que se acerca es más agudo, pero cuando se marcha empieza a ser más grave, ¿no? Es ese cambio en el ni, cambia la frecuencia. Nuestro oído lo que hace es percibir frecuencias. Entonces, si las frecuencias cambian en el paso del camión, significa que si las ondas de sonido que se emiten por el camión cambian cuando llegan a nuestro oído lo percibe como un cambio de frecuencia, un cambio de tono, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, insisto, es el fenómeno por el cual cuando pasa una ambulancia o pasa un camión de bomberos, sentimos que cambia el sonido, ¿de acuerdo? Porque realmente están cambiando las frecuencias, las ondas que se emiten están cambiando. El efecto Doppler lo que te dice es que si hay una fuente que emite sonidos, por ejemplo, una ambulancia, tiene un altavoz que está emitiendo un sonido, que es siempre el mismo, pero si la ambulancia se mueve,
o vamos a utilizar palabras científicas, si la fuente emisora de ondas está en movimiento, la persona que está quieta y que está recibiendo esas ondas las va a percibir modificadas. Si el objeto que emite la fuente emisora de ondas, la ambulancia, se está acercando hacia nosotros, percibiremos como que a medida que se acerca y está más cerca, el sonido que emite es más agudo. Sin embargo, cuando la ambulancia nos haya sobrepasado y empiece a alejarse, pensad, ya no se acerca, ahora se aleja, empezaremos a percibir de nuevo que el sonido cambia y que se hace más grave. Esos cambios de frecuencia en función del movimiento de la fuente, si se acerca o se aleja, se describen con la teoría del efecto Doppler. ¿De acuerdo? Si no lo habéis estudiado, lo estudiaréis dentro de poco en el colegio porque es un tema importante en física, ¿no? Para describir muchos procesos de la naturaleza. Bueno, la cuestión es la siguiente. La cuestión es que necesitamos aprender a describir ese proceso, pero con las ondas de luz, ¿vale? Bueno, vamos a suponer que tenemos el Sol, que está emitiendo luz, que llega a la Tierra, interacciona con gotas de lluvia que hay en el ambiente y se produce un arco iris, ¿de acuerdo? El famoso arco iris, ¿no? Tenemos la Tierra, tenemos unos arbolitos, estamos en el campo y entonces vemos el famoso arco iris en el cielo, ¿de acuerdo? Donde aquí lo que tenemos son distintos colores. ¿Correcto? Esto imagino que todos lo hemos experimentado. Bueno, vamos a representar esta diferencia de colores aquí. Vamos a suponer que cogemos un trocito del arco iris, cogemos este trocito y nos lo traemos aquí. ¿De acuerdo? Y ahora, aunque no tengo colores para pintarlo bien, imaginaos que lo que nuestro ojo ve es que este trocito de aquí corresponde al azul, este trocito de aquí corresponde al color verde, este trocito de aquí corresponde al color amarillo, este trocito de aquí corresponde al color rojo, ¿vale? Es lo que nuestro ojo vería. Correcto, este trocito es el arco iris que va desde el azul al rojo. Vale, vamos a utilizar un poco de nomenclatura científica. Recordad, a los físicos nos interesa expresar las propiedades de la onda en función de la energía. La energía es un elemento muy importante en física. Con lo cual os recuerdo que la energía de las ondas de luz es inversamente proporcional a la longitud de la onda. ¿De acuerdo? Por eso nos interesa mucho utilizar la longitud de la onda siempre que podamos. Bueno, dejadme que utilice notación. Vamos a llamar, si esto fuera la longitud de la onda, ¿vale? Al final, sabéis, si esto fuera longitudes de onda, aquí tendríamos, este valor de la longitud sería lambda del azul, vamos a ponerlo al revés, vamos a poner, este de aquí es lambda azul, lambda verde, lambda amarillo, lambda rojo. Lambda azul, este sería lambda verde, este sería lambda amarillo y este sería, permitidme que lo ponga en inglés, blue, green, yellow and red. ¿Vale? Utilizo las letras, los colores en inglés para que no se repitan las letras, ¿de acuerdo? Esta sería la longitud de onda correspondiente al color azul, la longitud de onda correspondiente al color verde, la longitud de onda correspondiente al color amarillo y la longitud de onda correspondiente al color rojo. ¿Vale? Vale. Y esto es como lo veríamos en un laboratorio, en un detector. Esto corresponde a una energía, la energía del color verde, a la energía del color, perdón, la energía del color azul, la energía del color verde, la energía del color amarillo y esta sería la energía asociada al color rojo. Correcto, ¿vale? Si estuviéramos hablando en cuestiones de energía. ¿Qué es lo que hace el efecto Doppler? ¿Qué es lo que hace el movimiento de la fuente respecto de nuestro arco iris estándar? Pues lo siguiente, mirad. Suponed que tenemos aquí el arco iris, ¿vale? Y dejadme, voy a borrar esto. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a volver a pintar otra vez, estoy repitiendo la figura para dos casos distintos. Estos serían las longitudes de onda correspondientes a esos colores, ¿vale? Estoy simplemente proyectando estos valores en otro eje, en otro diagrama, ¿vale? Voy a pintar casos distintos, pero simplemente lo que hago es proyectar cuáles serían los valores, ¿no? Este correspondería, nuevamente, a la longitud de onda del amarillo o del rojo, ¿vale? Esto lo hacemos mucho en física, es simplemente pintamos varias veces la misma figura y así las podemos comparar. Es una forma de visualizar la misma información varias veces, ¿de acuerdo? Para que sea fácil para el ojo humano entenderlo. ¿Qué es lo que veríamos? Mirad,
Suponed que tenemos una estrella, que sería nuestro Sol, y que está con velocidad quieta, está quieta respecto de nosotros, ¿de acuerdo? Con lo cual emite un rayo de luz hacia la Tierra. Aquí estamos nosotros, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué pasa ahora si el Sol, imaginaros la fuente la fuente emisora de luz, se estuviera acercando? ¿Cómo lo veríamos? Pues se estaría acercando, significaría tener una velocidad negativa, que se acerca, ¿de acuerdo? Una velocidad negativa significa, vamos a ver, una velocidad positiva es algo que se va, ¿vale? Vamos a interpretarlo como una velocidad negativa es algo que se acerca. Bueno, ¿qué es lo que ocurriría? Que si la fuente emisora se acercara hacia nosotros, ocurriría lo mismo que la ambulancia, que las ondas se comprimirían, ¿de acuerdo? Las ondas que viajan se irían juntando y entonces aumentaría la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Recordad. La frecuencia es el equivalente es el inverso de la longitud de onda. La longitud de onda nos dice cuál es la distancia que recorre la onda hasta que se repite. Es una longitud, es una distancia. Vale. La frecuencia tiene que ver con el tiempo y es cuántas veces la onda se repite por unidad de tiempo. Por ejemplo, un segundo. ¿Cuántas veces la onda se repite en cada segundo? 10 veces, 100 veces, 1.000.000 de veces. Entonces, una onda que tiene alta frecuencia significa que se repite muchas veces por segundo. Y una onda de baja frecuencia es una onda que se repite pocas veces por segundo. Es lógico pensar que algo que se repite mucho tiene más energía que algo que tarda más que se repite menos veces por segundo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es la cuestión? Se trata de que si la fuente se está acercando, vemos como que hubiera mayor frecuencia, mayor número de ondas por segundo. ¿De acuerdo? Y si viéramos que la fuente se aleja, veríamos que cada vez hay menos ondas por segundo. La frecuencia sería distinta. ¿De acuerdo? Segunda idea. La energía del fotón es proporcional a la frecuencia. ¿De acuerdo? Esta es frecuencia. ¿Qué significa? Que si aumenta la frecuencia, aumenta la energía. Que si aumenta la longitud de onda, disminuye la energía. Son opuestos. Repito, si aumenta la longitud de la onda, disminuye la energía. Si aumenta la frecuencia, aumenta la energía. Una cosa se repite mucho. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cómo observaríamos? ¿Cuál sería la visión de nuestro arco iris si la fuente se estuviera acercando o se estuviera alejando? Pues sería la siguiente. Dejadme que pinte aquí otra vez el Sol, está emitiendo la luz, está emitiendo, aquí está la Tierra, estamos aquí nosotros otra vez, ¿de acuerdo? Estamos aquí. Y entonces, ¿cómo sería? Si la fuente tuviera velocidad negativa, se estuviera acercando, lo que veríamos es que el rayo de luz comprime las ondas. Y si en realidad tuviera velocidad positiva, vamos a poner este ejemplo. Esto significa que se mueve en la dirección de la Tierra y esto vamos a suponer que se mueve en la dirección opuesta, ¿de acuerdo? Se aleja de la Tierra. Entonces veríamos que las ondas se alargan. Esto sería lo que se conoce como el corrimiento al rojo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que se aumenta, si disminuye la frecuencia, recordad, si hay menos ondas por instante de tiempo, ¿vale? Si disminuye la frecuencia, es que aumenta la longitud de la onda. Esto se separa, las ondas se separan. ¿Y cuáles son las ondas que tienen mayor longitud? Las rojas. ¿De acuerdo? Si este es el arco iris, el azul y el rojo son distintos, ¿por qué? Porque el azul tiene una frecuencia mayor, la luz azul se repite más veces por segundo que la roja se repite menos. ¿Y eso cómo se interpreta desde un punto de vista de la longitud de la onda? Significa que la distancia que recorre la onda azul es más cortita antes de que se repita, mientras que la distancia que recorre la onda roja es mayor hasta que se repite. ¿De acuerdo? Con lo cual, si comprimimos las ondas, aumentamos la frecuencia, veremos que la luz se ha vuelto más azulada. Por eso es un corrimiento hacia el azul. Si vemos que la luz se ha vuelto más roja, pues entonces diremos que hay un corrimiento hacia el rojo, que la luz se ha desplazado. ¿De acuerdo? Entonces, esa transformación del espectro original de la luz en función del movimiento de la fuente nos ayuda a entender la velocidad de la fuente. ¿De acuerdo? Bueno, esta es una idea. Bueno, entonces, ¿qué es lo que veríamos? Aquí he pintado las ondas, pero ahora queremos verlo desde el punto de vista del arco iris. En el caso del azul, veríamos que efectivamente la onda seguiría igual, pero donde acaba el azul y comienza... Esta línea representa donde acaba el azul y empieza el verde. ¿Vale? Es una separación ficticia
de donde acaban los colores, ¿vale? Pues veríamos que el azul se encuentra prácticamente en el mismo lugar, pero el verde, en lugar de caer en esta línea, que es la que le corresponde, veríamos que está más hacia el azul, se habría desplazado hacia aquí, el amarillo se habría desplazado aún más y el rojo se habría desplazado aún más, ¿de acuerdo? Y este sería nuestro nuevo arco iris, ¿de acuerdo? Veríamos que la cantidad de azul sigue siendo parecida, pero que hay menos verde, hay menos amarillo y hay mucho menos rojo. Toda la luz se ha transformado, ¿de acuerdo? Ese sería el corrimiento al rojo. Le vamos a poner unas flechitas diciendo que efectivamente, vamos a ver, este vendría para acá, bueno, vamos a poner esta flechita de aquí, esta flechita de aquí, esta pequeña flechita de aquí, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y este para acá. La variación es muy informativa. Ahora vamos a ver por qué. Porque, recordad, estos puntos aquí hacen referencia a valores de la longitud de la onda. Es decir, mirad, significa que si yo ahora a este le voy a llamar lambda R', prima significa simplemente para darle otro nombre y no confundirlo con el original. ¿Qué significa? Significa que en este caso, lambda R', que es el caso del blue shift, ¿cómo es? Es menor que la longitud de la onda arriba. Son números. Estas letras corresponden a números. Entonces, si yo he movido esta línea, la he movido de aquí para acá, pues lo que he hecho es que este número es más pequeño que el otro. Imaginaros que esto es 4, esto fuera 4, pues esto es 3,5. He hecho más pequeño el número, ¿de acuerdo? Porque he hecho más pequeña la longitud de la onda. Con lo cual me está diciendo que las longitudes de onda se comprimen, se contraen. En el caso opuesto, veríamos lo contrario. Veríamos que la parte roja, veríamos que todas las líneas se estarían desplazando un poquito, se estarían desplazando un poquito, se estarían desplazando un poquito, se estarían desplazando un poquito. ¿De acuerdo? Veríamos este aquí, este aquí, este aquí, este aquí. ¿De acuerdo? Veríamos igual. Y veríamos ahora este punto de aquí. Recordad, esto sería esta línea de aquí que viene de lambda R, este sería lambda R, y este señor de aquí es lambda R 2'. Prima o 2', 3' es una nomenclatura que utilizamos en matemáticas simplemente para dar nombres a las cosas y diferenciarlas. ¿Vale? Es un lambda R porque significa la longitud de onda del rojo, por eso es lambda R, y los dos palitos significan que es distinta, que es otro caso, que es el caso 2, por eso tiene dos palitos, ¿vale? Simplemente para diferenciarlo. En el caso de que la estrella se estuviera alejando, lo que veríamos ahora es lo contrario, que lambda R2, la nueva longitud que corresponde al principio del color rojo, se ha hecho mayor que la original del arco iris. ¿De acuerdo? Es decir, lo que observamos es, mirando los colores, comparamos la nueva longitud a partir de la cual comienza un color, la longitud de onda del color rojo, la comparamos con la original. Si esa longitud donde empieza el rojo ahora es mayor que antes, nos está dando una información particular. El objeto se aleja. Si la longitud de onda ahora, donde empieza el rojo, es menor que antes, antes representa la de siempre, la del arco iris. Entonces sabremos que el objeto se está acercando. Y sabremos si la fuente viene o se marcha. ¿Entendéis la idea? Permitidme que la repita. Si comparamos la longitud de onda que corresponde al principio del color rojo con la original del arco iris, si son iguales, entenderemos que la fuente que emite la luz, por ejemplo una estrella, no se mueve. Coinciden las dos longitudes de onda. Los dos colores rojos comienzan en la misma longitud de onda. Si cuando comparamos la luz roja de una estrella no coincide con el arco iris y vemos que esta longitud es mayor que la del arco iris, entonces diremos, esta fuente se está alejando de nosotros. Vale. Si vas al contrario, si la longitud de onda donde empieza el color rojo es menor que la del arco iris, diremos, esta fuente, la estrella o el objeto que sea, se acerca. En el primer caso hablaremos del corrimiento al rojo, o el redshift en inglés, y en el segundo caso hablaremos del corrimiento al azul, o el blue shift. ¿De acuerdo? Y es una idea física que nos interesa. Vale. ¿Por qué os estoy contando todo esto? Porque lo que hacemos en los laboratorios es precisamente cuantificar esas diferencias. Dejadme que lo vuelva a escribir. Voy a borrar esto para que quede más claro. Lo que hacemos es, usamos detectores muy precisos que van a ser capaces de medir esas variaciones de la longitud de onda, esos desplazamientos. ¿Por qué? Porque esos desplazamientos nos van a ayudar a entender distancias. Un momento. Bueno, dejadme que borre esto. Vale. Voy a repetir, perdón.
Voy a repetir la idea. Voy a repetir la idea. Tenemos el arco iris. Y aquí estos son, recordad, la longitud de onda. Estos son valores de la longitud de onda. Aquí tenemos la longitud a la que comienza el color rojo. En el laboratorio, en la Tierra, en nuestro arco iris. Si cuando hacemos una medida de la luz de una estrella vemos que en realidad el color rojo se ha venido aquí, ¿vale? En comparación con el anterior, este sería el original, lambda R otra vez, ¿de acuerdo? Este nuevo lambda R', o si se ha venido hacia acá, estas diferencias acordaros que el símbolo delta, este triangulito, representa diferencia, ¿vale? Entonces hay una fórmula que utilizamos mucho en física, que es la siguiente. Decimos que la diferencia entre... Dejadme que haga un cambio más. En lugar de utilizar rojo, la R de rojo, voy a llamarlo lambda original, ¿de acuerdo? Es el valor original, ¿vale? Ahora ya para no tener que hablar siempre de rojo, sino poder hablar de cualquier onda en particular. Entonces es lambda O es lambda original y lambda F es lambda final, ¿de acuerdo? La longitud de onda original que medimos en la Tierra y la longitud de onda final que hemos medido de esa misma onda, pero de otra fuente. Entonces vamos a definir como que la diferencia entre la lambda final, perdona. Vamos a hacer una definición matemática. La diferencia entre la onda final menos la onda original dividido por la longitud de onda original, ¿vale? Es decir, el nuevo valor menos el original dividido por el original, esto es lo que se conoce como el corrimiento al rojo, el redshift, ¿vale? Y este es el parámetro muy importante que tenemos que medir, porque este parámetro es el que nos va a ayudar a entender todas las propiedades cosmológicas de las galaxias. Si observamos una galaxia y somos capaces de medir cómo las líneas del arco iris, cómo los colores del arco iris se han desplazado, es decir, cómo han cambiado sus valores originales, las energías asociadas a los colores, las longitudes asociadas a esos colores han cambiado, podemos entender el movimiento de la fuente, podemos saber a qué velocidad se desplaza la fuente, ¿vale? Entonces, esto en la época fue muy importante. Voy a escribir esta ecuación aquí arriba otra vez. Vamos a escribirla. El redshift es igual a la longitud de onda final menos la longitud de onda original partido por la longitud de onda original. ¿Vale? Esta es otra ecuación muy importante que tenemos que mantener. Bueno, ¿por qué es importante esto? Pues mirad, en aquella época en la que se estaba describiendo, como decía, las ecuaciones del universo, de la física, etcétera, etcétera, este señor Edwin Hubble descubrió que efectivamente las galaxias parecían estar alejándose porque observó sistemáticamente un efecto como este, un corrimiento al rojo. Que las ondas que llegaban de las galaxias, las ondas de luz que llegaban de las galaxias, se veían perturbadas como si éstas se estuvieran moviendo, ¿vale? De tal manera que él hizo una visualización y dijo, bueno, yo desde la Tierra, yo estoy observando que las galaxias que hay en el universo se están alejando de mí. ¿De acuerdo? Él observó que las ondas de luz que recibía estaban con un corrimiento al rojo. Presentaban unas longitudes de onda mayores de las predichas, o unas frecuencias menores de las que se esperaba, ¿vale? Entonces este señor, y esto es una parte también importante en el trabajo que tenéis que contestar, sé que el grupo de astrofísica lo tiene que hacer, es la famosa ley de Hubble. Él escribió su famosa teoría, su famosa ley, la ley de Hubble,
vamos a ponerlo, vamos a darle un toque internacional a nuestro trabajo. Él escribió The Hubble Law, ¿de acuerdo? La ley de Hubble. Él, ¿qué es lo que descubrió? Descubrió que hay una relación que dice que cuanto más lejos estaban las galaxias, aquí ponemos la distancia. Él observó, esto sería la... Vamos a ver si soy capaz de escribirlo bien. La velocidad, ¿de acuerdo? Recordad, la idea es, se pensaba que el efecto por el cual, el efecto que causaba el cambio en las longitudes de onda de los colores era la velocidad de las fuentes, que las galaxias se movían con una velocidad, ¿de acuerdo? Velocidad 1, una velocidad 2, velocidad 3, es decir, cada galaxia con una velocidad distinta. ¿De qué dependían las velocidades? De lo que este señor encontró. Este señor encontró que las velocidades que él medía, ¿vale? Imaginaros, esto correspondería a distintas velocidades. Esto sería velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, velocidad 4, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Cómo sale esta figura? De abajo a arriba, cuanto más arriba, mayor velocidad. Cero velocidad y cero distancia. Y a partir de ahí aumenta la velocidad. Bueno, pues este señor calculó la velocidad de las galaxias, calculó su distancia, lo mismo igual. Esto sería una distancia 1, distancia 2, distancia 3 y distancia 4, ¿vale? La distancia de las galaxias que contó, él llegó a contar hasta, creo que fueron 50 o 70 galaxias, y entonces él encontró que había una relación casi lineal, que había una especie de ley que decía que a medida que aumentaba la distancia, aumentaba la velocidad. ¿De acuerdo? ¿Y por qué hablo de velocidad? Porque en realidad él interpretó que este efecto, el redshift, estaba relacionado con la velocidad, con lo cual él dijo que el redshift que medía de las galaxias era mayor cuanto mayor era la distancia. ¿De acuerdo? Y él estableció su ley de Hubble, la famosa ley de Hubble, que dice que la velocidad de las galaxias es proporcional a la distancia. ¿De acuerdo? Que la distancia de una galaxia está en relación a la velocidad, o, de otra manera, que la velocidad a la que la galaxia se aleja es directamente proporcional a la distancia. Cuanto más lejos esté la galaxia, a mayor velocidad se alejará. ¿De acuerdo? Y esta es la famosa ley de Hubble, que es una ley importante y que tenéis que describir en el trabajo de forma eficiente. Este término de aquí, ¿qué es ese término de ahí? Es una constante. Es la pendiente. Tú puedes tener rectas, mirad, sabéis en matemáticas que podéis tener muchos tipos de rectas. Imaginaros que esto es x y esto es f de x, una función matemática cualquiera. Todas estas rectas son equivalentes. Esta es la recta 1, la recta 2, la recta 3, la recta 4. Todas nacen desde el origen de coordenadas. ¿Cuál es la diferencia matemática entre las distintas rectas? La pendiente. ¿Vale? Si vosotros expresáis matemáticamente esto, diréis que la recta número 1 es igual a una constante por x más b. B es la posición en el origen. Esto sería 0. ¿Vale? R2, dejadme que lo escriba. La recta 1 se describiría como una constante por x. La recta 2 es otra constante distinta por x. Y así, ¿de acuerdo? La recta 100 sería un coeficiente 100 por x. Y estos coeficientes son la pendiente de la recta. ¿De acuerdo? Entonces, es distinto. El C1, C2, C3, C4, C100 cambian las propiedades. ¿De acuerdo? Entonces, la relación es la misma. Es una relación lineal. Es proporcional. Si aumenta x, aumenta r. Pero ¿cómo de rápido aumenta R1 si aumenta x? La pendiente nos dice cómo de rápido aumenta R si aumentamos x. ¿De acuerdo?
acuerdo? Esa es la constante, esa es la pendiente de la recta, esa es la importancia que tiene. Y en el caso de Hubble, cuando estudiaba las galaxias, encontró cuál era el valor de esa constante. La constante, por supuesto, es the Hubble constant, ¿de acuerdo? Y H0 significa, es la medida de la rapidez con la que se expande el universo. Al final estamos hablando de velocidad de alejamiento, ¿vale? Entonces, al final, esta ecuación matemática nos está hablando de cómo de rápido se alejan las galaxias. ¿Y qué significa que las galaxias se alejen? Estamos hablando de la expansión, ¿vale? Si este numerito es pequeño, significa que las velocidades son pequeñas y la expansión es lenta. Si este número es enorme, implica que la velocidad con la que se alejan es muy grande y que la expansión es muy rápida. ¿De acuerdo? Por eso este parámetro es tan importante en cosmología. Entonces, la constante de Hubble a día de hoy tiene un valor aproximado de 70 kilómetros por segundo por megaparsec. Con lo cual, aquí hay dos cuestiones interesantes. 70 kilómetros por segundo, esto es una cuestión que todos entendemos, ¿no? Es la velocidad por un coche, 70 kilómetros por segundo, que es muy grande. Acordaros que un coche son 70 kilómetros a la hora, no 70 kilómetros en un segundo. Pensar lo que son recorrer 70 kilómetros en un segundo. Muchísimo, ¿vale? Pero es que además está dividido por megaparsec. Significa que cuando recorremos un parsec, es decir, ¿qué significa? Que si aquí está la Tierra, una vez más, y entonces tenemos galaxias en la línea de visión, ¿vale? Tenemos una galaxia aquí, perdona, voy a intentar hacerla bien. Bueno, a ver, vamos a intentar hacerla bien. Una galaxia aquí, otra galaxia aquí, otra galaxia aquí y otra galaxia aquí, ¿vale? Y suponiendo que esta línea representa la distancia en megaparsecs. Esto es una cosa que tenéis que resolver en el trabajo y es interesante que todos lo hagáis, es entender qué es un parsec, a qué distancia corresponde en kilómetros. En el universo las distancias son tan grandes que utilizamos la velocidad de la luz como referencia. Calculamos una nueva unidad o expresamos nuestros análisis en una nueva unidad de medida, que es la distancia que recorre la luz en una fracción de tiempo. Os dejo pendientes que hagáis el ejercicio de ir a buscar qué es un parsec y a cuántos kilómetros equivale un megaparsec. Un mega es 1.000.000, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, suponed que en este ejercicio de aquí tenemos la Tierra y tenemos 4 galaxias, ¿de acuerdo? Esta galaxia está a 1 megaparsec de distancia, esta está a 2, esta está a 3, a 4, ¿de acuerdo? Galaxias a distintas distancias. ¿Qué significa? Significa que esta galaxia retrocede, ¿vale? Vamos a poner aquí, retrocede a una velocidad igual a 70 kilómetros por segundo. ¿Vale? Vamos a poner la velocidad, retrocede a 70 kilómetros por segundo. La galaxia que está a 2 megaparsecs no retrocede a 70 kilómetros por segundo, retrocede a 2 veces 70 kilómetros por segundo. Es decir, la galaxia número 2 retrocede con una velocidad de 140 kilómetros por segundo. La galaxia número 3 retrocede con una velocidad de 210 kilómetros por segundo. Y la galaxia número 4 retrocede a una velocidad 7 por 4, 28, 280 kilómetros por segundo. Es decir, cada vez que recorremos un megaparsec, aumenta 70 kilómetros por segundo. La primera galaxia se aleja a 70 kilómetros por segundo, la segunda es 70 por 2, 140, la tercera galaxia, que está a 3 megaparsecs, se aleja a una velocidad de 70 por 3, 210, y la cuarta galaxia, que está a 4 megaparsecs, se aleja a una velocidad de 70 por 4, 280 kilómetros por segundo. Y esa es la dinámica de expansión del universo, ¿de acuerdo? Es lo que viene a decir la ley de Hubble. Que si sabemos la distancia a la que se encuentra una galaxia, somos capaces de medir la velocidad. O somos capaces de saber a qué velocidad retrocede. Y la velocidad, recordad, está relacionada con el corrimiento al rojo. Es decir, con esa deformación, con esa diferencia entre los colores originales y finales. ¿Por qué todo esto? Esta es la clave. Lo que vamos a hacer nosotros en nuestro trabajo es, vamos a medir el corrimiento al rojo, por las diferencias de estas longitudes de onda, vamos a medir el corrimiento al rojo,
automáticamente vamos a ser capaces de calcular a qué distancia se encuentra. ¿De acuerdo? Por la ley de Joule, básicamente. Vamos a saber cuál es el corrimiento al rojo, jugando con esas diferencias. Vamos a calcular la distancia, a partir de esta ecuación. Y lo que nos falta por entender es lo siguiente, que una vez que sepamos la distancia, vamos a ser capaces de, utilizando las teorías de cosmología modernas, transformar esa distancia en un tiempo. ¿De acuerdo? Y a partir de ese tiempo somos capaces de ordenar las galaxias de más jóvenes a más viejas. Mira, dejadme aquí que lo ilustre. Entonces, la idea final es la siguiente. Lo que queremos hacer en nuestro trabajo vamos a medir el corrimiento al rojo de las galaxias. Vamos, por lo tanto, a calcular a qué distancia están las galaxias. Y vamos a ser capaces de transformar una distancia en un tiempo. ¿Sí? Para eso, yo lo que os daré serán, como dije en el vídeo anterior, os vamos a pasar una serie de catálogos astronómicos que son bases de datos, son tablas con números, y entonces vosotros vais a ir calculando el corrimiento al rojo y a partir de otras tablas yo os voy a dar la relación que hay entre el corrimiento al rojo que vosotros mediréis y la distancia, ¿de acuerdo? Tendréis una relación, la que sea. Entonces cada vez que calculéis para una galaxia cuál será el corrimiento al rojo, ¿de acuerdo? Vamos a poner Z1, Z2, Z3. Aquí sacaremos una distancia asociada. ¿De acuerdo? Distancia 1, distancia 2, distancia 3. Distancia 3. ¿Sí? Yo os proporcionaré esta relación, de manera que para cada galaxia vosotros calcularéis la distancia que le corresponde. Y os daré otra tabla, os daremos otra tabla, en la que podréis relacionar la distancia a la que se encuentra una galaxia y la edad que tenía. ¿Vale? Vamos a poner el tiempo. Desde el origen de tiempos, que es 0, que es el Big Bang, es la gran explosión. Vale, desde el origen, ¿no?, de los tiempos hasta el día de hoy. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a saber que hay una relación que nos dice que cuanto más lejos están las galaxias, incluso esto tiende más a 0, nos dice que las galaxias que estén muy, 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 muy lejos, recordad, esto es cerca y esto es lejos, ¿de acuerdo? Las galaxias que estén muy, 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 muy lejos, recordad que esto lo medimos en megaparsecs, son unidades de distancia muy grandes. Las galaxias que estén muy lejos corresponderán a un tiempo que está muy cerquita del Big Bang, del origen del universo. Y las galaxias que están a poca distancia, por ejemplo, esta galaxia, imagina, esta galaxia sería distancia 2 y tiempo 2. Esta galaxia que está muy cerquita del 0 significa que está muy cerquita de nosotros, ¿vale? Aquí lo que hace, exactamente, aquí lo que representa cerca significa la Tierra, ¿vale? ¿Vale? Es decir, si miráis eso ahí, significa que cuando la distancia es prácticamente 0, significa que estamos muy cerca de la Tierra. Y sin embargo, distancias mayores significa que estamos muy lejos. ¿De acuerdo? Vale. Entonces esta será la cuestión, que vosotros vais a calcular distancia, vais a calcular el redshift, vais a calcular la distancia, y una vez que tengáis la distancia, vais a ser capaces de calcular distintos tiempos, distancia 3, distancia 4, distancia 1, distancia 5, y de ahí sacar distintos tiempos, ¿de acuerdo? Esta es la relación final. Esa es la relación final. Calculando corrimientos al rojo a partir de los colores, somos capaces de calcular distancias, y si sabemos las distancias, somos capaces de calcular tiempos. Y de esa manera vamos a hacer nuestro estudio y vamos a encontrar las galaxias más antiguas, porque son las que están más lejos, ¿de acuerdo? Esa es la relación. Bueno, y aquí creo que he terminado con todas las notas que tengo. Espero que la sesión que tenéis mañana sea divertida. Os animo a que trabajéis, a que apuntéis todas las dudas que tenéis, nos mandéis emails a Javier,
Alfredo o a mí, nos contactéis con las dudas que tengáis, si hace falta podemos hacer un Skype entre todos, y que sigáis progresando, que no os asustéis, que no os preocupéis. Hay conceptos complicados que os he explicado hoy, pero que si los pensáis y los discutís entre vosotros, estoy seguro de que sois capaces de entenderlo. Os animo a que acudáis a Wikipedia, que es un sitio maravilloso para encontrar información, especialmente Wikipedia versión en inglés, que tiene mucha más información que la versión española. Tenéis que quitaros el miedo al inglés, ¿de acuerdo? Meteros en Wikipedia, versión inglesa, y buscar todos estos conceptos y tratar de extraer la información útil, discutidla entre vosotros, y cuando tengáis una idea clara, entonces la ponéis en el trabajo por escrito, que sé que Javier os ha pasado el enlace de nuestro paper en Overleaf. En la siguiente sesión, en el siguiente vídeo que os mandaré, pues vamos a entrar un poquito más en el tema ya de las lentes gravitacionales, vamos a entrar en el tema de los filtros astronómicos, de las magnitudes, y empezar a entender un poquito cómo vamos a manejar esos datos reales para hacer nuestro estudio, ¿vale? Pero de momento necesito que abordéis las cuestiones teóricas para que sepáis lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Bueno, espero que lo paséis bien y disfrutéis de esta experiencia. Hasta luego.